Bienvenidos. En el cine mexicano, no solo brillaron grandes estrellas individuales, también surgieron familias enteras que marcaron época con su talento. Estas dinastías nos han regalado actores, directores y productores que han dejado huella en la pantalla grande. Acompáñame en este recorrido para conocer a las dinastías más importantes del cine mexicano. Comencemos. Los hermanos Soler forman parte de la dinastía más importante en la historia del cine mexicano, principalmente porque dejaron una huella imborrable en la época de oro. Cada uno tenía una personalidad diferente, colocándose como primeros actores. Todos los hermanos adoptaron el apellido Soler como nombre artístico en honor a su abuelo materno, Antonio Soler. Cada uno de los Soler tenía su propio estilo y personalidad, pero juntos formaron la dinastía. Sus padres, Domingo Díaz García e Irene Pavía Soler, eran actores de teatro que habían emigrado de España a México en 1895 para realizar varias presentaciones en el país. La familia se dedicó al teatro ambulante, lo que expuso a los hermanos al mundo del espectáculo desde una edad temprana. De los 8 hermanos, solo 5 se dedicaron a la actuación, siendo Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes quienes realizaron proyectos cinematográficos. Irene, Gloria y Elvira prefirieron mantenerse alejadas de la actuación. Debido a las constantes giras, todos los hijos nacieron en diferentes partes del país. Tras crecer la familia, decidieron establecerse en la Ciudad de México. Pero la inestabilidad política y social que había en todo el país los hizo tomar la decisión de emigrar a los Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, California. Es aquí donde los hermanos mayores formaron el Cuarteto Infantil Soler, adoptando el apellido de su madre. Presentaban pequeñas obras teatrales y actos cómicos. Los primeros contactos con la pantalla grande fueron en Hollywood, cuando Fernando e Irene incursionaron en el cine mudo. Fernando Soler fue un actor, guionista, productor de teatro y director de cine. Fue y es considerado por muchos el mejor actor de Latinoamérica. En 1922, Fernando e Irene Soler ingresaron a los sets cinematográficos de Hollywood, participando en su primera película, The Spanish Jade. Pero su vocación estaba en el teatro, y en 1923 formó su propia compañía en La Habana, Cuba, junto a sus hermanos, recorriendo la mayor parte del continente americano. La compañía se presentó por primera vez en la Ciudad de México en 1925, sorprendiendo al público y a la crítica, pues hacían pequeñas zarzuelas, numerosos musicales humorísticos, bailables y sketches. En 1932 viajó a España para debutar en el Teatro Infanta Beatriz de Madrid, con la obra El amigo Teddy, puesta en escena que logró un gran éxito. En 1934 regresó a México presentando la obra Judas en el Teatro Virginia Fábregas y actuó en la película Chucho el Roto, que marcó el inicio de su prolífica carrera como actor en la industria del cine, empezando a crecer su popularidad como la espuma. En 1946, Fernando Soler se casó con Sagrario Gómez Seco, mejor conocida como Sagra del Río, quien era española y se nacionalizó mexicana. Fue una de las parejas más estables en aquel entonces. Su conexión trascendió más allá de la pantalla. Fueron compañeros de vida y de escena, trabajando juntos en varias películas y presentaciones teatrales. Durante los años 30 y 40, Soler se consolidó como uno de los pilares del cine mexicano, participando en numerosas producciones que hoy se consideran clásicas. Su habilidad para la comedia, así como para los roles más serios y dramáticos, le ganó el respeto y la admiración tanto del público como de sus colegas. Además de su trabajo como actor, también dejó huella como director y guionista, demostrando su versatilidad y profundidad artística en películas como La oveja negra y No desearás la mujer de tu hijo, una tremenda actuación donde ganó el Ariel como mejor actor en 1951. A partir de los años 50, fue adaptando su físico a los nuevos personajes que se le ofrecían,
tanto del espacio provinciano como del ambiente de la gran ciudad. A comienzos de los años 60, trabajó en España en El amor de los amores, en 1961, de Juan de Orduña, y recibió la Perla del Cantábrico en el Festival de San Sebastián por su trabajo en Pueblito de Emilio Fernández, filmando un total de 106 películas, siendo en algunas de ellas productor, director y guionista. En 1977, filmaría su última película, El lugar sin límites, a los 82 años, y en 1979 estaba contemplado para su participación en la película La tía Alejandra, de Arturo Ripstein, pero su hospitalización y muerte impidieron que dicho proyecto se llevara a cabo. El 24 de octubre de 1979 murió, dejando a su amada Sagra, quien en 1989, en la Ciudad de México, a los 77 años, falleció. La actriz, sin hijos y sin haber buscado otra pareja, llevó consigo el legado y la memoria de un amor que trascendió en el tiempo. Andrés Díaz Pavía nació en Saltillo, Coahuila, el 18 de noviembre de 1898. Fue el segundo de la dinastía. Al inicio de su carrera en el cine, interpretó solo papeles secundarios, lo que le sirvió para madurar sus técnicas de actuación y convertirse no solo en uno de los mejores actores de la época, sino también en un gran maestro. Ya en los años 40, empezó a interpretar papeles de mayor importancia, como en Doña Bárbara con María Félix, El Gran Calavera en 1949 con su hermano Fernando, y otras muchas. Participó en un total de 190 películas, y solo en 2 de ellas obtuvo el papel protagónico. Nunca se casó ni tuvo hijos. Respecto a ese tema, Andrés decía: el hombre se casa cuando no tiene algo importante que hacer, y como yo, siempre he estado muy ocupado. Se le conocía como un actor muy disciplinado y entregado. Se decía que estaba enamorado de su profesión, entregándose completamente a ella. Se rumora que salió con las actrices Magda Guzmán y Evangelina Elizondo. Lo que sí se confirmó fue la adopción de una niña llamada Gloria Jordán. Llegó a tener una de las colecciones de elefantes más grandes e importantes de México. Su fascinación comenzó cuando los veía desde pequeño en los circos, y los fue coleccionando a través de los años y sus viajes a diferentes países. Cuando falleció, sus hermanos donaron la colección al Museo del Elefante de la Ciudad de México. 3 meses antes de partir, filmó su última película, El hermano Capulina, al lado de Gaspar Enaine. Era miembro de la Asociación Nacional de Actores. Jorge Negrete, Esquilla y Adolfo Ruiz Cortines tuvieron la idea de crear una escuela para formar nuevos actores, proponiéndole a Andrés Soler ser el encargado. Así fue como se fundó el Centro de Arte Escénico del Instituto Andrés Soler, en una casona de la colonia Roma. En sus inicios, Fernando Soler era el director, pero por la carga de trabajo, Andrés lo sustituyó, y por 19 años fue quien formó a varias de las estrellas como María Antonieta La Chilindrina, Verónica Castro, Julio Alemán, Daniela Romo, Alberto Estrella, Angélica María, Ana Luisa Pelufo, Héctor Suárez y Ana Berta Espín, entre muchos otros. Andrés Soler, además de participar en la radio y la pantalla chica, también dirigió algunas películas en el cine. Partió el 26 de julio de 1969 a los 70 años de edad. Su hija Gloria se encargó de dar la noticia a todos sus familiares. Domingo Díaz Pavía nació el 17 de abril de 1901 en Chilpancingo de los Bravo Guerrero. Fue el cuarto hijo de la dinastía. Al igual que sus hermanos, destacó por su calidad actoral. En 1923, junto con Fernando, recorrieron en su compañía de teatro varias ciudades de España, México y Sudamérica. 10 años más tarde, inició su carrera como actor de cine, debutando en la película La mujer del puerto con Andrea Palma y Esther Fernández. En 1935, protagonizó a Doroteo Arango en la película llamada Vámonos con Pancho Villa. La película estuvo basada en la novela de Rafael Muñoz, autor de la novela en la que se inspiró la cinta.
El escritor, quien tuvo contacto con el verdadero Villa durante la época de la lucha armada, reconoció en el actor una habilidad excepcional para representarlo, por lo que colaboró con Domingo en la preparación de sus diálogos, los cuales eran sumamente precisos. Veía en él la capacidad de darle vida al personaje en la pantalla con autenticidad, logrando que el público percibiera tanto la esencia de Villa como la relevancia histórica de los hechos retratados en la película, dirigida por Fernando de Fuentes. En 1946, ganó el premio Ariel como mejor actor por la película La Barranca. Interpretó a José María Morelos y Pavón en el filme El Rayo del Sur. Se casó con la actriz Margarita Cortés Tamariz, con quien procreó a su única hija llamada Nayeli, quien falleció a los 11 años tras ser arrollada por un auto. Esta tragedia marcó la vida de Domingo, causándole un duro golpe del que nunca logró sobreponerse, lo que afectó su salud, haciendo que se viera avejentado con respecto a su edad. Se refugiaba en su casa de Acapulco, ausentándose por largas temporadas del cine. El 13 de junio de 1961, a los 60 años de edad, falleció en su casa del puerto por un infarto. Sus restos se trasladaron a Ciudad de México, donde se le rindió un homenaje. Fue el primero de la dinastía en partir. Julián Díaz nació en Jiménez, Chihuahua, el 17 de febrero de 1907. Fue un actor, director y escritor. Al igual que sus hermanos, creció en un entorno artístico por parte de sus padres que se dedicaban al teatro, pero en un inicio se inclinó por la pintura, estudiando con los mejores maestros de la época. Por un tiempo, se dedicó a la pintura y a la decoración, pero la sangre llama y no resistió iniciar su carrera como actor. En 1924, debutó en el teatro con la obra llamada El amigo Teddy, obra de su hermano Fernando. Se integró a diferentes compañías teatrales, viajando por Latinoamérica, España y Francia. En 1943 escribió, protagonizó y se inició como director gracias a Raúl de Anda, quien le dio la oportunidad con la película Tormenta en la Cumbre. En 1944 dirigió una de las mejores comedias con la película Me ha besado un hombre. De aquí en adelante ya no paró de trabajar, actuando en 50 películas, dirigiendo en 80 y escribiendo más de 16 producciones fílmicas, tanto en México como en España, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Julián admiraba al director Chano Urueta, a quien consideraba a su maestro por su inquietud y versatilidad. En los años 50, fue secretario de la Asociación General de Actores. En 1938, Julián se casó con la actriz Julieta Pallavicini, con quien procreó 4 hijos. El 5 de mayo de 1977, a los 70 años de edad, falleció por complicaciones respiratorias, ya que padecía de enfisema pulmonar. Mercedes Díaz Pavía nació el 19 de noviembre de 1914 en Los Ángeles, California. Fue la hija menor. Al igual que sus hermanos, desde niña participó en las producciones teatrales de la familia. Con la llegada del cine sonoro en México, muchos actores de teatro, incluida Mercedes Soler, hicieron la transición a la pantalla grande. Su debut en el cine se produjo en la década de 1940. A diferencia de sus hermanos, que rápidamente se convirtieron en estrellas de cine, Mercedes tuvo una carrera más modesta, participando principalmente en papeles secundarios. A pesar de esto, su talento y su presencia en la pantalla no pasaron desapercibidos. Mercedes se casó en 1937 con Alejandro Chiangerotti, con quien permaneció casada por 34 años hasta el día de su muerte. Elvira Díaz Pavía se casó con el actor y escritor español Antonio Moncel en 1934, en Buenos Aires, Argentina. Procrearon a su único hijo, Antonio Moncel, quien se convirtió en actor y escritor de teatro, cine y televisión. Nació en Madrid, España, el 18 de abril de 1936. A los 8 años, Antonio se trasladó a Argentina con sus abuelos, huyendo del franquismo, y luego
Se estableció con sus padres de manera permanente en México. Se casó con Araceli Tatuí y tuvo 3 hijas. La famosa actriz de televisión y teatro Elvira Moncel, Araceli y Patricia Moncel, quienes se dedican a escribir y a la música respectivamente. Antonio Moncel fue un destacado escritor de telenovelas como La Gloria y El Infierno, y La Casa al final de la calle, entre otras. Falleció el 29 de septiembre de 1997, a los 61 años, debido a una insuficiencia renal. Su hija, Elvira Moncel, fue una primera actriz que coprotagonizó algunas de las novelas mexicanas más conocidas como Soledad, Amor en Silencio y La Indomable, entre muchas otras. Mercedes Soler, de su matrimonio con Alejandro Chiangerotti, tuvo 3 hijos. Fernando Luján fue quien más destacó en la actuación, además de Alejandro y Mercedes Chiangerotti. De los hijos de Fernando Luján, los más conocidos son Fernando, Vanessa y Cassandra Chiangerotti. Vanessa es hija de Fernando Chiangerotti. También Fernando Canek, hijo de Fernando Luján, quien es actor, comediante, escritor, director y coach. Fernando Luján procreó 11 hijos con 9 diferentes esposas, siendo varios de ellos quienes destacan en el mundo del espectáculo. Alejandro Chiangerotti II tuvo una larga carrera, comenzando desde los 9 años. Logró participar en 150 películas, además de novelas y teleteatros. Falleció en 2004 a los 64 años de edad. Fernando se casó muy joven con la socialité Teresa García, con quien procreó 2 hijos, Alan y Alejandro. Pero fue este último quien se dedicó a la actuación, mejor conocido como Alejandro Guzzi, quien participó en la serie cómica y juvenil de los años 80 y aún continúa vigente. Julián Soler y Julieta Pallavicini procrearon 4 hijos. Fernando, actor de cine y teatro. Irene, Julián y Juan Manuel Soler, quien fue un destacado director y guionista. Irene Díaz Soler se casó con Enrique Vaquerizo Martín y solo tuvieron 2 hijos, Gabriel y Alfredo Vaquerizo, de los cuales no se tiene información. La historia de la familia Inclán es una de las más entrañables dentro del panorama artístico mexicano. Este legado comenzó mucho antes de que Lupe y Miguel alcanzaran la fama, pues sus raíces se encuentran en la tradición de las carpas, los teatros itinerantes y las compañías de repertorio que recorrían pueblos y ciudades, llevando entretenimiento a un México que apenas descubría las posibilidades del espectáculo. Miguel Inclán, dueño de una compañía de teatro, y con el apoyo de su esposa María de Jesús Delgado, formaron un hogar en el que el arte y el trabajo escénico eran parte de la vida cotidiana. Sus hijos Guadalupe y Miguel, quienes más tarde se convertirían en 2 figuras entrañables e imprescindibles de la época de oro del cine mexicano. Miguel Inclán Delgado, recordado como uno de los villanos más memorables del cine de oro mexicano, nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1897. Creció en un ambiente artístico que marcaría para siempre su destino. Su hermana, la célebre actriz Lupe Inclán, se especializó en la comedia, mientras que él se inclinó hacia personajes intensos, complejos y, en la mayoría de los casos, temidos por el público. Desde niño, formó parte de la compañía de su padre, donde no solo actuó, sino que también escribió y dirigió pequeñas obras. Tras un paso por diversas compañías de revista, se incorporó al ambiente de las carpas, que en aquel tiempo comenzaban a ganar popularidad en los barrios céntricos de la capital. Allí, convivió con figuras que después serían leyendas, como Jesús Martínez Palillo y Mario Moreno Cantinflas. Su debut en el cine llegó en 1938 con Nobleza Ranchera. Al año siguiente, interpretó al general Pedro María Anaya en El Cementerio de las Águilas, junto a un joven Jorge Negrete que aún no era estrella. Los primeros años los pasó en papeles pequeños que no le permitían lucir todo su talento. En 1944, Emilio Fernández, con quien ya había colaborado,
Lo invitó a participar en la película María Candelaria, ganadora en el Festival de Cannes. Allí, interpretó a un villano implacable que hostiga a los protagonistas, papel que lo consolidó como antagonista de primer nivel. A partir de entonces, su carrera se llenó de interpretaciones memorables. En 1947, trabajó en Hollywood junto a John Ford y Henry Fonda. Su desempeño impresionó tanto a Ford que lo llamó para Fort Apache en 1948 y otras dos producciones estadounidenses. Ese mismo año, alcanzó su consagración definitiva en Nosotros los Pobres, dirigida por Ismael Rodríguez, donde interpretó a Don Pilar, el cruel padrastro de La Chorreada y enemigo de Pepe el Toro. La intensidad de su actuación fue tal que se volvió uno de los villanos más odiados de la pantalla nacional. Demostrando su versatilidad, también encarnó personajes nobles, como en Maclovia y Salón México en 1949, interpretando al honorable policía Lupe López. En 1950, Luis Buñuel lo eligió para uno de sus papeles más icónicos, Don Carmelo, el ciego malvado de la cinta. Los Olvidados, cinta que se convirtió en patrimonio de la humanidad. Este papel reafirmó su maestría para dar vida a personajes con una carga psicológica profunda. En sus últimos años, fue delegado nacional de la ANDA en Tijuana, donde, junto a su esposa Enriqueta Reza, fundó una academia de capacitación artística. El 25 de julio de 1956, justo un mes después de la muerte de su hermana Lupe, falleció de un infarto en esa ciudad. Aunque la prensa sensacionalista llegó a especular que su muerte no habría sido por eso, sino que debido a sus enfrentamientos con dueños de cabarets, a quienes criticaba por promover espectáculos que él consideraba inmorales, habrían tenido que ver con su muerte. Miguel Inclán dejó un legado de más de 70 películas y se consolidó como un referente absoluto del antagonismo en el cine de oro mexicano. Su capacidad para imprimir realismo, fuerza y presencia a cada uno de sus personajes lo convirtió en un actor irrepetible, cuya sombra aún se proyecta en la memoria fílmica de México. Lupe Inclán, una de las figuras más entrañables del cine de oro mexicano, fue mucho más que una actriz de reparto. Se convirtió en la matriarca de una auténtica dinastía artística. Nacida en San Luis Potosí en 1895, al igual que Miguel, también heredó el amor por los escenarios. Su carrera comenzó en el teatro en 1919, pero su salto a la fama llegó gracias a las carpas. Allí, creó su versión de La Peladita, una mujer del pueblo que podía ser sirvienta, nana, portera, vecina o campesina, siempre con un toque cómico y entrañable. Este personaje la llevó a codearse con grandes del cine nacional. Su debut cinematográfico llegó en los años 40, y rápidamente se ganó un lugar en producciones memorables. En muchas de ellas, trabajó con Tintán, quien, a diferencia de otros comediantes como Cantinflas, siempre daba oportunidad de que sobresalieran otros cómicos. Lupe Inclán falleció el 25 de junio de 1956, a los 61 años, dejando un legado que abarcó cine, teatro y televisión. En su vida personal, Lupe tuvo 3 hijas, Gloria Alicia, Lili y María Dolores Inclán, las cuales siguieron los pasos de su madre y debutaron en 1936 en Las Carpas. Gloria Alicia contrajo matrimonio con el actor Alfonso Jiménez, el Kilométrico, y de esa unión nació Rafael Inclán en 1941. Desde muy joven, Rafael estuvo inmerso en el ambiente artístico, rodeado de actores, músicos y cómicos, lo que marcó de manera decisiva su destino. Nieto de una mujer que dio vida a memorables personajes cómicos en la pantalla y sobrino de otros intérpretes que hicieron historia, creció escuchando historias de giras teatrales, rodajes y convivencias con grandes figuras del cine. Su carrera comenzó en los escenarios teatrales,
pero alcanzó gran popularidad en el cine durante las décadas de 1970 y 1980 como uno de los máximos exponentes del llamado cine de ficheras, género que, aunque criticado, le dio proyección masiva. Su carisma y facilidad para el humor lo convirtieron en un actor versátil, capaz de pasar de la picardía al drama con naturalidad. Con el tiempo, Rafael Inclán supo adaptarse a los cambios de la industria, participando en telenovelas como Clase 406, Rebelde, Alma de Hierro y Mi marido tiene más familia, además de seguir presente en el teatro. Su talento fue reconocido con el Ariel al mejor actor por su interpretación en la película Nicotina en 2004, demostrando que su rango actoral iba mucho más allá de la comedia popular. Raúl Padilla Inclán, conocido por todos como Chóforo, nació el 2 de mayo de 1940 en Monterrey, Nuevo León. Hijo del también célebre actor Raúl Chato Padilla, famoso por su papel de Jaimito, el cartero, en la serie El Chavo del Ocho, y de Lili Inclán, hermana de la actriz Lupe Inclán. Raúl creció igualmente en una familia marcada por el arte escénico. Desde niño, acompañaba a sus padres en giras teatrales y espectáculos de carpa, aprendiendo los secretos del oficio casi de manera instintiva. Su apodo, Chóforo, le acompañó toda su vida artística y se convirtió en parte de su identidad. Participó tanto en cine como en televisión, especialmente en comedias y programas populares, destacando por su simpatía y capacidad para conectar con el público. Continuando con la dinastía, otros de sus miembros fue Juan Alfonso Zayas Inclán, hijo de María Dolores Inclán, y el músico Alfonso Zayas Cetina. Nació en Tulancingo, Hidalgo, el 30 de junio de 1941 y murió en la Ciudad de México el 8 de julio de 2021. Fue uno de los rostros más populares de la comedia picaresca y del llamado cine de ficheras en los 70 y 80, encarnando al albur y la doble intención que lo volvió taquillero y ubicuo en televisión y cine. Sus primeros pasos fueron en el teatro de revista y las carpas que recorrían el país, y muy pronto dio el salto a la televisión. En 1969 se volvió un rostro querido del público al lado de María Victoria en la serie La criada bien criada. A la par, aparecía en programas de comedia con Alejandro Suárez y en cintas de María Elena Velasco. En cine, su filmografía se remonta a Piernas de Oro, en 1958, y a partir de los 70 su presencia se volvió constante. En la gran pantalla se consolidó en las sexy-comedias que dominaron la taquilla popular. La Pulquería y sus secuelas, El Día de los Albañiles, Saga, Los Verduleros, El Ratero de la Vecindad, Tres Lancheros muy picudos, entre decenas más. Estas películas, discutidas por la crítica y amadas por el público, lo colocaron como figura central de un fenómeno comercial que mezclaba albures, enredos y erotismo con ambientes urbanos muy reconocibles. Zayas alternó esa faceta con trabajo televisivo constante. Desde 2000 viajó con regularidad a Miami para participar en sketches de Sábado Gigante con Don Francisco, donde celebró 15 años de colaboración. En México, apareció en telenovelas y series como Vecinos. Aún en su madurez, mantuvo actividad en pantalla, con su último crédito cinematográfico en 2017. En lo personal, tuvo varios matrimonios y 3 hijos. Uno de ellos, Alfonso Zayas Jr., también es actor. La etapa más dolorosa de su vida la marcó la muerte de su primogénito en un accidente de helicóptero en 2005, suceso del que habló años después, y que, según crónicas periodísticas, lo afectó profundamente. Falleció a los 80 años. Su familia comunicó la noticia y realizó un velorio privado. Diversos medios reportaron que la causa fue un paro, insuficiencia respiratoria. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. El coronel porfirista Emilio Fernández Garza, de origen español,
Contrajo matrimonio en 1904 con Sara Romo, mujer perteneciente a la tribu de los Kikapú. La familia de ella nunca aprobó la unión, pues Emilio no pertenecía a su etnia. Ese mismo entorno familiar vio también casarse al hermano de Emilio, el coronel Fernando Fernández Garza, con Eloísa Reyes de 16 años. De ese matrimonio nació Fernando Fernández Reyes. Según los relatos familiares, cuando Emilio tenía 9 años, sorprendió a su madre con un hombre que no era su padre. Se sintió traicionado, tomó justicia por su mano y le disparó. Abrumado por la culpa, se escondió en un pozo por 2 días, mientras su madre huyó. Años después, se supo que ella había emigrado a Estados Unidos y trabajaba en una tienda de ropa. Emilio quedó bajo el cuidado de su abuela paterna. En 1918, la viruela cobró la vida a Fernando Fernández, hermano del padre de Emilio, dejando desamparados a Eloísa y a su hijo Fernando. El golpe más duro para Emilio llegó cuando su padre se casó con la viuda de su propio hermano. Su tía pasó a ser su madrastra, y su primo, su hermanastro. La inestabilidad del país empujó a la familia a mudarse primero a Monterrey, Nuevo León, y más tarde a Oaxaca. Además de Emilio y Fernando, la familia creció con otros 9 hijos. La niñez de los Fernández fue áspera. Hubo que racionar la comida, la ropa y la disciplina, marcada por la formación militar del padre. Fue rígida y severa. Sin más preámbulo, pasemos a conocer, una a una, las biografías de esta familia que dejó huella en la historia del cine mexicano. Emilio Fernández Romo, inmortalizado en la historia del cine como el Indio Fernández, nació el 26 de marzo de 1904 en Mineral del Hondo, Sabinas, Coahuila. Creció en un ambiente donde la disciplina militar y el temple de su madre moldearon un carácter recio, impulsivo y orgulloso. Desde joven, su vida estuvo llena de episodios casi legendarios. En 1920, Emilio ingresó al colegio militar, donde se formó como capitán primero de artillería. Inquieto como todo adolescente, se escapaba para bailar en el Salón Rojo o en el Palacio de Mármol. Era un bailarín consumado. Dominaba el tango, el vals, el pasodoble y, sobre todo, el danzón. En 1923, abandonó la escuela militar después de participar en el levantamiento de Adolfo de la Huerta contra el gobierno de Álvaro Obregón en 1923. Lo encarcelaron, pero escapó de prisión. Y que cruzó nadando el río Bravo para huir a Estados Unidos. Se exilió primero en Chicago, donde trabajó como estibador y empleado de lavandería, y luego en Los Ángeles, desempeñando oficios humildes como ayudante de imprenta y albañil en construcciones cercanas a los estudios de Hollywood. La leyenda de que fue el modelo para la estatuilla del Oscar fue descartada por el mismo diseñador. En Hollywood, apareció como extra en unas 40 películas, incluyendo Torrent, junto a Greta Garbo, y adquirió fama como excelente bailarín de tango, danzón y vals, ganando varios concursos. De regreso en México, sobrevivió haciendo diversos trabajos hasta que protagonizó Janitzio, obra que anticipaba los temas y la estética que lo acompañarían durante toda su carrera. Paisajes majestuosos, personajes recios y una exaltación poética del México rural. En 1941, debutó como director con La Isla de la Pasión, y ese mismo año, durante un viaje a Cuba, conoció a Gladys Fernández, quien se convirtió en su primera esposa y madre de su hija Adela. Poco después, se integró al equipo creativo más poderoso de la época de oro, junto a Mauricio Magdaleno como guionista, Gabriel Figueroa como fotógrafo, y sus amigos Dolores del Río y Pedro Armendáriz como protagonistas. Con ellos, filmó Flor Silvestre y María Candelaria, cinta que ganó la Palma de Oro en Cannes, y lo proyectó a nivel internacional. Su estilo tuvo un efecto inmediato en la industria. La imagen del México rural, que él plasmaba como cruda y al mismo tiempo idealizada, se convirtió en un estándar que el mundo adoptó como representación de la identidad mexicana. Vinieron después obras maestras como La Perla, Enamorada
y Río Escondido. La relación con Columba Domínguez fue tan intensa como tormentosa. La conoció en el mercado de la Merced, cuando aún no era actriz. Se enamoró de su belleza y la convirtió en una estrella. En 1945 contrajeron matrimonio, quien era 25 años mayor que Columba. Sus discusiones eran legendarias. Una anécdota muy contada relata que, tras llegar de una parranda con amigos a las 3 de la madrugada, la despertó para que les preparara mole. Ella, molesta, aceptó. Días después, cuando Emilio preguntó por su gallo más preciado, Columba respondió con ironía: «Querías mole, ¿no?». En 1952, tuvieron una hija llamada Jacaranda, quien murió a la edad de 25 años, tras caer de un tercer piso en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde vivía con una amiga. En la segunda mitad de los años 50, su carrera como director comenzó a declinar. Volvió a la actuación, participando en películas como La cucaracha y La bandida, y en numerosas producciones nacionales y extranjeras. Aunque seguía trabajando, ya no ocupaba el lugar de privilegio que había tenido como director. En los años 70, vivió uno de los episodios más oscuros de su vida. Fue encarcelado en Torreón, tras ser hallado culpable de la muerte de un agricultor. Aunque la condena no fue larga, su imagen pública se vio severamente afectada. En sus últimos años, su carácter indomable lo llevó a negar el ocaso de su carrera. Retirado en su famosa Casa Fortaleza de Coyoacán, una construcción imponente de piedra que él mismo ayudó a levantar. Murió el 6 de agosto de 1986, en la misma habitación de su fortaleza, en la soledad que marcó sus últimos tiempos. Emilio tenía un método muy personal para elegir a los extras de sus películas. Recorría calles, mercados y pueblos buscando rostros y personalidades auténticas que encajaran con su visión. Cuando alguien llamaba su atención, se acercaba directamente para invitarlo a participar, confiando siempre en su intuición más que en castings formales. Su ambiente de rodaje era cercano y casi familiar, lo que hacía que la gente común se sintiera parte de algo especial. Uno de sus descubrimientos más entrañables fue a Ismael Pérez Poncianito, un niño carismático al que trató con ternura y consideró como un hijo dentro del cine, dándole papeles que marcaron su carrera. Gracias a este instinto y a su trato humano, Fernández llenó sus películas de un realismo único que sigue siendo parte esencial de su legado. Emilio Fernández no solo fue uno de los directores y actores más influyentes del cine mexicano, sino también una figura envuelta en un halo de polémicas, escándalos y leyendas que han sobrevivido tanto como sus películas. Se le relacionó con mujeres bellas y famosas, romances que a menudo terminaban de forma tormentosa. Se cuenta que su temperamento celoso y dominante provocaba rupturas escandalosas, y que en más de una ocasión protagonizó escenas públicas que reforzaron su fama de hombre iracundo. Otra polémica que lo persiguió fue su manera de dirigir en los rodajes. Exigente al extremo, temperamental y a veces autoritario. Actores y técnicos relataron que, aunque podía ser generoso y protector, también explotaba en arranques de furia que asustaban a todo el set. Sin embargo, ese mismo carácter se traducía en obras de gran intensidad visual y emocional, que lo convirtieron en uno de los cineastas más reconocidos a nivel mundial. Fernando Fernández, recordado como el crooner de México, fue una de las figuras más queridas y versátiles de la música y el cine en la época de oro. Nació como Fernando Fernández Reyes, el 9 de noviembre de 1916, hermanastro del célebre director Emilio Fernández, y medio hermano del actor Jaime Fernández, además de tío del productor Rolando Fernández, esposo de Rosa Gloria Chagoyán. Desde niño, mostró una sensibilidad artística especial. Cantaba, imitaba sonidos, dibujaba y se inspiraba en escenas cotidianas, como sus paseos en ferrocarril. Su debut ante un micrófono
ocurrió en 1933 en la emisora de Nuevo León. En 1936, Emilio Tuero lo recomendó para ingresar a la XEW, donde destacó con su voz aterciopelada. Fue Pedro de Lille quien lo bautizó como el primer crooner de América, término usado en Estados Unidos para cantantes de voz suave y melódica que interpretaban con cercanía y susurro. Fernando conquistó todos los escenarios posibles de su tiempo: radio, discos, cabaret, cine y más tarde televisión. En 1939, protagonizó junto a la cantante Lupita Palomera la primera boda transmitida por radio en México, un evento que incluso llegó a escucharse en Cuba. Con ella, tuvo 3 hijas: Lupita, Luisa Fernanda y Lorenza. En el cabaret, se volvió figura estelar, especialmente en espacios como el Waikiki, y en el cine debutó en 1941, con La Vuelta del Charro Negro. Su filmografía incluyó cerca de 67 películas, muchas dentro del llamado cine de arrabal y cabaret popularizado por Juan Orol, donde brilló como galán de rumberas y protagonista de historias intensas y trágicas. Su pareja artística más recordada fue Meche Barba, con quien filmó más de una decena de cintas como Amor de la calle, Amor vendido, Salón de baile, Cuando los hijos pecan y Ambiciosa. La química profesional se volvió sentimental, aun cuando Fernando estaba casado con Lupita. De esa relación nació su hijo Fernando Fernández Barba. La relación no se formalizó. Fernando nunca se separó de Palomera, y el romance con Meche quedó como una historia paralela a su matrimonio. Fernando interpretó y popularizó canciones que hoy son clásicos del bolero arrabalero. También dio vida a temas creados por compositores como Gonzalo Curiel, Agustín Lara, María Grieber y César Portillo de la Luz. Fue uno de los pocos artistas mexicanos que en su época alcanzó éxito simultáneo en radio, cine, discos y giras internacionales. En televisión, apareció en programas como Sábados con Saldaña en los años 70, y en los 80 ofreció sus últimas presentaciones públicas en el Teatro Blanquita. A pesar de retirarse gradualmente del medio, siempre conservó su voz y carisma. Pasaba sus días en su casa del Pedregal, rodeado de recuerdos y fotografías, orgulloso del legado de sus hermanos y de su propia trayectoria. El 24 de noviembre de 1999, a los 83 años, murió de un infarto. Su legado abarca 6 décadas de trabajo en las que dejó huella como cantante, actor y director, con un estilo único que marcó un antes y un después en la música popular mexicana. Nicolás Jaime Fernández Reyes. Nació el 6 de diciembre de 1927. Antes de pisar un set como actor, Jaime se desempeñó en la parte técnica de la radio, trabajando como operador y especialista en efectos sonoros para estaciones de gran renombre. Ese trabajo tras bambalinas lo familiarizó con el mundo del entretenimiento y le abrió las puertas a sus primeros contactos en la industria cinematográfica. Su debut en la gran pantalla fue como extra en la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, en 1948, dirigida por Fernando de Fuentes. Su primo, Emilio Fernández, reconociendo su talento y disciplina, comenzó a incluirlo en pequeños papeles en sus películas. Con el tiempo, le ofreció la oportunidad de coprotagonizar Las Islas Marías junto a Pedro Infante, un paso determinante para que Jaime fuera visto como un actor con potencial. Sin embargo, y a pesar del impulso inicial que le dio Emilio, Jaime logró abrirse camino por mérito propio, atrayendo la atención de directores de gran prestigio como Roberto Gabaldón, quien lo incluyó en El Rebozo de Soledad en 1952. Esta actuación le valió su primer premio Ariel. Ese mismo año, el célebre director español Luis Buñuel le confió el papel de Viernes en Robinson Crusoe, una interpretación que lo colocó en el radar internacional y le otorgó reconocimiento fuera de México. Poco después, protagonizó La Rebelión de los Colgados, dirigida por Emilio,
una película aclamada por la crítica y el público que le dio su tercer Ariel. Jaime consolidó su posición como uno de los actores más respetados de su generación. No obstante, la relación con Emilio Fernández, que parecía ser una sólida alianza artística y familiar, se tornó complicada. La fuerte personalidad de ambos, sumada a sus egos profesionales, provocó constantes discusiones y enfrentamientos en los rodajes. Sus pleitos eran tan frecuentes que, en ocasiones, se necesitaba la presencia de personas que actuaran como mediadores para evitar que la tensión pasara a mayores. Finalmente, tras la rebelión de los Colgados, ambos decidieron no volver a trabajar juntos, manteniendo un distanciamiento de más de 2 décadas. A partir de 1965, Jaime inició una etapa diferente en su vida al involucrarse en la defensa de los derechos de sus compañeros actores. Su compromiso lo llevó a ocupar la Secretaría General de la Asociación Nacional de Actores, cargo que mantuvo por 12 años, además de fungir como diputado federal por el PRI en 1971. Sin embargo, su gestión en la ANDA no estuvo exenta de polémica. Muchos lo acusaron de ejercer un liderazgo autoritario, de prolongar su permanencia en el cargo más allá de lo deseable, y de mostrar poca efectividad para defender ciertos intereses gremiales. Estas tensiones internas provocaron la división del sindicato y el surgimiento del Sindicato de Actores Independientes, lo que marcó una ruptura importante en la cohesión del gremio. Tras dejar los cargos sindicales y políticos, Jaime retomó la actuación en cine, televisión y videohomes, y también exploró la dirección cinematográfica. Entre 1978 y 1984, dirigió 8 largometrajes, siendo Las Golfas del Talón su ópera prima. Aunque como realizador no alcanzó la misma fama que como actor, demostró su interés por narrar historias desde su propia visión creativa. En total, filmó más de 180 películas. En 1996, la ANDA le otorgó la medalla Eduardo Arosamena por 50 años de trayectoria artística. Se casó en 2 ocasiones. Falleció el 15 de abril de 2005 de un paro cardíaco en la Ciudad de México a los 77 años de edad. El actor se encontraba en las instalaciones de Televisa San Ángel, en una junta con los delegados de la ANDA, en la que fungía como coordinador general, cuando le sobrevino un infarto. Falleció a las 11:30 de la mañana en la clínica número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenía problemas coronarios y diabetes. El nombre de este extraordinario primer actor está escrito con letras de oro en la historia del cine y la televisión mexicana. Rogelio Donaciano Fernández Reyes, conocido como el hermano silencioso de la famosa dinastía, fue actor de la época de oro del cine mexicano. Nació en Oaxaca de Juárez en 1922 y murió en Ciudad de México el 11 de julio de 1957, con apenas 35 años. Sobre la causa de muerte, se dice que fue de un infarto y otras que de cirrosis hepática. Rogelio llegó al cine de la mano de Emilio, que lo convocó para pequeños papeles y repartos en sus películas. Entre sus primeros créditos figura La Isla de la Pasión, en 1941, el debut como director de El Indio, donde Rogelio aparece en el elenco. Su rostro recio y presencia contenida lo encaminaron a campesinos, peones, soldados o villanos de pueblo, casi siempre en reparto. Aún sin protagonizar, quedó asociado a varios títulos mayores de la época, como En Río Escondido, La Malquerida, Pueblerina y El Mar y tú. Estas apariciones modestas, pero constantemente en películas de alto nivel, explican por qué su nombre no alcanzó la popularidad de su hermano cantante Fernando o su medio hermano Jaime, aunque su filmografía quedó incrustada en el corazón del canon de la época de oro. Se casó con Hortensia Bustamante, pero no hay registro de que hayan tenido hijos. Sobre los hijos de Fernando y Jaime Fernández, no se dedicaron al mundo artístico, y no se tiene registro que fue de ellos. Si tú cuentas con alguna información, déjala por favor en los comentarios.
De las hijas de Emilio, se sabe lo siguiente. Adela Fernández y Fernández, nacida en 1942, fue hija de Emilio y de la cubana Gladys Fernández. Escritora, dramaturga y promotora cultural, dedicó buena parte de su vida a preservar y difundir el legado de su padre, publicando obras de narrativa, teatro, ensayo y libros de divulgación sobre culturas indígenas. Tras la muerte del indio en 1986, y al no existir testamento, Adela heredó el patrimonio de su padre y convirtió la Casa Fortaleza de Coyoacán en un espacio vivo, abierto a visitas guiadas, proyecciones y charlas. Adela murió el 18 de agosto de 2013, víctima de una oclusión intestinal, y sus restos fueron depositados en la misma Casa Fortaleza. Xochitl Fernández de Valois, hija menor del Indio Fernández y de Gloria de Valois Caviedes, nació en la década de 1950 y ha sido la descendiente viva más visible en los últimos años vinculada al inmueble. Su figura ha estado presente en diversas actividades culturales y presentaciones que buscan mantener el prestigio del lugar. Tras la muerte de Adela en 2013, la casa cerró sus puertas al público en marzo de 2014. Sin embargo, la familia afirmó que Adela había dejado testamento nombrando a su hijo, Emilio Quetzalcóatl Fernández, como heredero universal. Desde ese momento, comenzó un proceso legal en medio de un prolongado litigio que hoy en día continúa. La casa está abierta para paseos guiados, obras teatrales y comerciales. Así, la dinastía Fernández queda inscrita en la historia del espectáculo mexicano como una estirpe irrepetible, forjada entre el talento desbordante y el carácter indomable. Gracias por quedarte hasta el final. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y cuál fue tu actor favorito. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Hasta pronto.